Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. ¿Por qué no le bajas el volumen a tu teléfono y eres tan amable? Vamos a dar inicio y vamos a dar gloria a Dios, ¿verdad? Que a eso venimos a este lugar, a dar alabanzas a nuestro Dios, pero también a aprender de su palabra. ¿Por qué no me acompañas en el Salmo 24? Voy a leer para ustedes. Es un placer verles a todos y nos ponemos de pie y voy a leer para ustedes. Dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y todos cuantos lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y el de corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe las bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles y levanten puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso, es el Rey de la Gloria. ¿Ya? Vamos a dar alabanzas al Rey y eleva tu canción, tu canto, tus manos al Señor, ¿verdad? ¿Por qué no me acompañas a orar? Vamos a dar gracias a Dios y Señor, gracias por este día, gracias por mis hermanos, gracias porque venimos a cantarte, a aprender de tu palabra. Gracias porque tú eres Rey sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Gracias porque has enviado a tu Hijo, Señor, y ahora podemos entrar a tu presencia. Gracias porque has pagado el precio, Señor, que merecíamos por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor. Nos has dado vida. Hemos sido redimidos, Señor. Has pagado el precio, Señor, y ahora podemos levantar nuestras manos, Señor, con un corazón agradecido para poder bendecir tu nombre, Señor. Gracias por la salvación que has dado a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Estamos agradecidos porque has abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y has regenerado, Señor, nuestro corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por este lugar, gracias por los pastores. Te pido que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor, y que cada día, Señor, podamos seguirnos limpiando, Señor, nuestras manos, Señor, de acuerdo, Padre Santo, a la justicia, Señor, que ha sido puesta en nosotros. A ser justos, Señor, como tú eres justo, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Señor, y te bendecimos por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, alaben a Dios. Glorioso eres,
tenemos gran certeza. Jesús nos acercó, en su poder oramos, pues su promesa es fiel. Su amor nos ha guiado y nos guiará hasta Él. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor,
Buenos días a todos. Quiero invitarles a que tomen asiento. Quiero dar unos anuncios para ustedes y los pueden poner ahí en la pantalla. La próxima semana vamos a estar en inglés. Te va a tocar escucharme en inglés y alguien va a estar traduciendo en español. Entonces, de favor, recuerden, el siguiente domingo va a ser en el salón grande aquí al lado con nuestros hermanos en inglés. Para que anotes la fecha, domingo 16, próximo domingo. Vamos al siguiente, por favor. Día de trabajo, octubre 29. Queremos tumbar 2 o 3 paredes de esta sección para que el salón pueda ser más cuadrado y pues nos permita tener más espacio y nos motive para seguir trabajando en la obra de Dios. La idea es que vengas preparado para destruir las paredes, para recoger pedazos y poder limpiar esa pared, ¿verdad? Y quede más espacio. Nos va a ayudar a que tenga un poquito de entrada de luz natural en este costado, pero sobre todo para que el espacio sea más aprovechable. Ese es el sábado, octubre 29. Regularmente estamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, unas 5 horas. Y si vienen muchas personas, pues el tiempo se acorta, ¿verdad? Se hace todo más rápido. Y pues te necesitamos. Hay el dinero como para pagar eso, pero es bastante caro. Y creo que es algo que como iglesia podemos ayudar a absorber ese costo. Ustedes saben que siempre construir algo, aire acondicionado y todos esos gastos son bastante caros. Entonces, aquí los espero al que quiera venir sábado 29 de octubre a las 8 de la mañana. De favor, el siguiente, tenemos una semana antes, en domingo, octubre 23, después del servicio va a haber un barbecue, va a haber comida y la iglesia va a proveer la comida. Solo vamos a buscar personas que nos ayuden a cocinar y también va a haber un poco de juegos para que vengamos preparados a convivir, juegos con los jóvenes y un poco con los adultos también. Entonces, domingo 12 del día, octubre 23, tenemos una convivencia juntos como iglesia. También, por favor, anótala para que no hagas planes después de la iglesia. Siguiente, de favor. Te recuerdo de los grupos vida. Estamos llevando a cabo el día martes por el momento. El que teníamos con nuestro hermano Eugenio el día jueves lo cambiamos porque a veces los jueves nos toca tener juntas a ambos. Entonces tenemos 2 grupos, uno en nuestra casa, otro en la casa de la hermana Claudia. Yo les puedo estar mandando las direcciones, también te puedes meter a la página de internet para poder ver ambas direcciones. Una queda cerca de la Vasco y ¿cuál es la calle que cruza donde está el parque, bajando el puente sobre la Vasco? La Patterson Pass, queda cerquitas de la Vasco y Patterson Pass. Los que vivan por aquella región, pues les queda cerca la casa de Claudia. Los que vivan cerca de este lado, pues les queda cerca nuestra casa. Te animo a que asistas a los grupos, es importante porque se pierde el hábito y entonces te enfocas un poquito más en ti que en hacer el esfuerzo por asistir a un grupo y ser retado con la palabra. Estamos leyendo a Mateo capítulo 5, a Mateo capítulo 7, son 3 capítulos. Y estamos aprendiendo el Sermón del Monte. El reto es que la iglesia pueda aprender el Sermón del Monte. Te reto a que estés leyendo desde el capítulo 5, desde las bienaventuranzas, ¿verdad? Hasta las últimas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 7. La idea es que llegues preparado, que esas palabras estén en tu corazón y que puedas llegar para convivir, para participar y para invitar a otros. ¿Tenemos otro o ya es el último? Es el último, ¿cierto? Ok, falta el de las mujeres, perdón. Ahí está la próxima fecha para que la anote, noviembre 4, reunión de las mujeres. Como se da el primer viernes de cada mes a las 6:30 de la tarde. Y también van a tener en noviembre un desayuno, que es la siguiente semana después de esa fecha, ¿verdad? Desayuno 12 de noviembre a las 9:30. Por favor, a las mujeres que quieran asistir a ese desayuno, pueden anotarse con la hermana Leticia, de favor. Bueno, ahora sí, te voy a invitar a que... ¿Uno más? Wow, a ver, ¿cuántos hay ahora? Si pueden poner el otro, por favor.
Creo que no está trabado. Oh, ahí está. Ok, se me faltaba eso. Los hermanos Isaac y Claudia les mandan saludos desde Papúa Nueva Guinea. Hablé con ellos por texto. Así es como va la obra. Más o menos una casa construida así vale como unos $50,000 allá. Ahí pueden ver más o menos cómo trabaja. Ponen los postes con cemento anclados y hacen una especie de estructura de metal y luego sientan la parte de madera encima. La parte de arriba es donde ellos van a vivir y la parte de abajo es donde hacen sus reuniones con las personas a las que ellos están discipulando, y cada reunión que se lleva a cabo se puede utilizar como refugio debajo de la casa. Construyen algunas cosas, las van a estar viendo según la obra va avanzando. Y me sorprendió que han avanzado bastante ya en poco tiempo, pero gracias a sus esfuerzos, ¿verdad? Desde lo que mandamos empezando el año pasado, muchos de ustedes se esforzaron y les pudimos mandar un par de miles de dólares como grupo en español. Después, por la influencia tuya, ¿verdad? La iglesia en inglés se enteró y había por ahí un dinero guardado como de unos $20,000. Y dijeron, ¿por qué está ese dinero guardado? Hay que ponerlo a utilizarlo, y se les mandaron, ¿verdad?, otros $20,000 para que puedan... De hecho, ese dinero fue lo que los motivó a tratar de ya darle el último empuje para hacer la casa, porque no tenían todo lo necesario. Tenía más o menos como... Él había guardado desde lo que le habían dado como unos $35,000 y le faltaban como unos $15,000 para terminar la casa, o para tener todo lo que necesitaba para comprar el material. Porque obviamente parte de la construcción es... Él se vale de personas que viven en el área y que saben hacer el trabajo. Yo me imagino que Él les da algo a ellos. Qué motivante verlos y conocerlos, y nos van a estar acompañando posiblemente para el año que viene, alrededor del mes de mayo los van a conocer. Van a conocer a Isaac, a Claudia y a sus hijos, ¿verdad? Ellos van a platicar el trabajo que están haciendo allá, los idiomas y el dialecto que todavía siguen aprendiendo para seguir contribuyendo a la obra. Bueno, vamos a dar oportunidad a que tú puedas ofrendar en gratitud lo que tienes preparado para Dios. Siempre te recuerdo que me gusta orar por ti, para que tú seas sabio, para que tú seas buen administrador de lo que Dios te da. La Biblia nos invita a que seamos buenos trabajadores, buenos administradores del dinero, y que siempre tengamos para dar para la obra. Eso es lo que enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. No vemos un mandamiento del diezmo, pero sí vemos un mandamiento de entregarnos primeramente a Dios y después de entregarnos a la obra, ¿verdad?, con lo que nosotros podamos dar. Voy a orar y mientras oro, quiero orar por ti, quiero orar por nuestra hermana Elvia, y voy a orar también por lo que voy a compartir esta tarde o este mediodía para ustedes. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por el privilegio y la motivación que tenemos de dar, Señor, para tu obra. Todos los que estamos aquí, Señor, queremos dar con responsabilidad, queremos dar con gratitud, porque esta semana nos diste trabajo, esta semana, a través de tu providencia, de tu soberanía, pusiste los medios para que tuviésemos mucho más allá de lo que necesitamos, Señor. En países del otro lado del mundo, Señor, las personas viven al día, y hay veces nosotros vivimos más allá, Señor, de la abundancia. Por eso te pido que ayude nuestro corazón, Señor, a estar en un buen lugar, a poder ser entendidos, a poder ser dadivosos, a poder ser agradecidos, Señor, en cómo trabajamos para ti y en cómo damos para tu obra, porque lo queremos hacer en gratitud siempre, siendo responsables, siendo conscientes, Señor, de la necesidad, pero también siendo conscientes de que nos debemos de entregar nosotros cada día más a la palabra de Dios, para después entregarnos también a las áreas donde podemos colaborar. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por haberle proveído lo necesario. Gracias por su trabajo. Gracias por las personas que le dan empleo. Gracias por los que tienen su propio empleo, Señor, y que te pueden honrar a través de lo que ellos tienen, Señor. Porque al final todo lo que tenemos pertenece a lo que tú has creado. Y al final nada, Señor, cuando muramos, nada de lo que está aquí, que sea material, vamos a llevarnos absolutamente nada, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, porque al final reconocemos que todo es tuyo. Amén. Quiero tomar un minuto muy cortito. Algunos de ustedes saben acerca de nuestra hermana Elvia, su necesidad. Quiero orar por ella.
quiero que ella sepa que pues la tenemos en nuestras oraciones. Dame 1 minuto, 2 minutos más. Padre, gracias también por Elvia. Te queremos rogar por su necesidad, Señor. Ella está en nuestras mentes, ella está en nuestras oraciones, Señor. Y queremos rogarte, Señor, que tú obres de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu gracia, a tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que tú fortalezcas su cuerpo, Señor. Sabemos que en el día de la resurrección, Señor, todos los creyentes tendrán un cuerpo nuevo, Señor, pero mientras vivimos en este mundo, tenemos un cuerpo, Señor, que se duele, un cuerpo que envejece, un cuerpo, Señor, que quisiéramos que se quedara en la edad en la que está, Padre, pero sabemos que no es una realidad, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu intervención en la vida de ella. Te pedimos por un milagro, Señor, de sanidad para su cuerpo. Te pedimos que tú obres siempre, Señor, conforme a tu plan, pero también te pedimos, como si fuera nuestra propia necesidad, Señor, que tú la sanes, que tú le concedas gracia, que tú le concedas más de esa gracia espiritual que tú das a los que sufren, Señor. Como dice el apóstol Pedro, Señor, en su carta a una iglesia que sufre, Señor, que tú nos has llamado, Señor, para que seamos sacerdotes delante de tu presencia e intercedamos, Señor, como si las necesidades de otros fueran las nuestras. Gracias, Padre, por nuestra hermana. Y gracias también, Señor, por la oportunidad que tenemos de exponer tu palabra en esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Quiero adorarte, te pido que me ayudes, Señor, en esta mañana a poder exponer tu palabra y a poder exponer tu corazón, Señor, para tu iglesia. Amén. Hermanos, quiero llevarte a la palabra de Dios, Esdras capítulo 7, del versículo 1 al versículo 10. Por título vamos a escuchar estas 3 palabras: estudia, practica, enseña. Estudia, practica, enseña. Esas 3 palabras las encontramos en el versículo 10 de Esdras capítulo 7. Ve ahí a esa porción de las Escrituras, Esdras capítulo 7, versículo 1 al 10. Lo voy a leer para ti. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merariot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. No es el Buki que muchos de ustedes conocen, que se ha hecho ahorita famoso por una canción para el mundial, ¿no? Estaba escuchando apenas en un comercial ayer, miré ahí que sale con esta canción. No es ese Buki. Hijo de Abisúa, versículo 5, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Interesante, ¿verdad? La línea del sumo sacerdote, y este Esdras viene de esa línea. Versículo 6, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés. Un poco acerca de su preparación, ¿verdad? De Esdras. Que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7 rey de Artajerjes. Aquí estamos escuchando el viaje, ¿verdad?, que hace Esdras. Y él llegó a Jerusalén en el 5º mes, era el año 7 del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir a Babilonia, y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Hermanos, quiero comenzar con esto. Si yo te dijera que hay una clave secreta para que tú pudieras crecer espiritualmente y para que tú fueras cambiado en tu carácter y te parecieras cada día más a Cristo, y progresivamente día a día, semana a semana y mes a mes crecieras gradualmente,
¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Estarías dispuesto a hacer caso a esa clave secreta? ¿O solamente la escucharías y dirías, oh, suena interesante? Quiero decirte que la Biblia sí habla de una clave secreta para que la vida del cristiano no se quede como está, sino que día a día madure, día a día sea transformado. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros anhelamos eso. Yo lo anhelo personalmente para mí, lo deseo para ti, y yo sé que muchos de ustedes en este lugar desean crecer y no quieren quedarse como están. Porque en muchas ocasiones nos toca llorar, ¿verdad?, por nuestro pecado. Todavía pecamos en cosas que no deberíamos de pecar ya, pero todavía pecamos porque hay veces queremos cambiar, pero pareciera ser que no hemos entendido qué es lo que se necesita hacer constantemente para cambiar. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios nos lo enseña y es lo que vamos a estar escuchando, ¿verdad? Por eso el título es estudiar, practicar y enseñar. Y vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar acerca de esta clave para cambiar y vivir para la gloria de Dios con el ejemplo de Esdras. Versículo 1 del capítulo 7. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. El capítulo anterior, o en la predicación anterior, escuchamos Esdras 5 y 6. Y si pusiste atención, se enfatizó mucho, o aparece mucho la figura del profeta en esos dos capítulos. En capítulos anteriores aparece mucho la figura de rey, que es el personaje de Zorobabel, que fue el gobernador que subió, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, con el primer grupo que sube a Israel para restaurar el templo. Y finalmente, a través de su liderazgo de él y del sacerdote Jesúa, es que se termina construyendo el templo. Ahorita llegamos a unos 63 años después de que los eventos de cuando se termina el templo han pasado atrás. Del año más o menos 520, que es cuando Darío, en su segundo año de reinado de Darío, da el permiso de que se reconstruya el templo y da el apoyo para que se termine de reconstruir el templo porque el pueblo de Israel había parado. Ahora para Artajerjes, en este tiempo más o menos es el año 457. De 520 en retroceso, al llegar al año 457, han pasado 63 años para el reinado de Artajerjes. Zorobabel ya no está ahí posiblemente, ni tampoco Jesúa, posiblemente han muerto. Y ahora vemos, ¿verdad?, otro rey, y ahora vemos un personaje, aquí aparece en el versículo 1, ¿verdad?, Esdras. Quiero que rápidamente vayamos al capítulo 9 de Esdras, versículo 2, para que veas un poco de la situación de cómo está el pueblo. El altar ya se había restablecido para ofrecer el sacrificio. Nosotros sabemos que eso es representativo del sacrificio de Cristo por pecadores como nosotros. Él ha hecho el pago para que nos podamos reconciliar con Dios porque le debíamos, ¿verdad?, a Dios un pago por haber quebrado su ley. Pero también, ¿verdad?, ha resucitado para que Él sea el justo y a través de la vida justa de Él seamos justificados nosotros. Eso es lo que representa el sacrificio. Ellos terminan de construir el templo. El templo lo que representa es un correcto orden en la adoración a Dios. Entre más ordenas tus responsabilidades espirituales, tus disciplinas espirituales, se edifica más el templo en tu vida espiritual, ¿verdad? Creces más, maduras más como un creyente. Entonces el templo ya está terminado, pero a pesar de que ya restablecieron los sacrificios y a pesar de que el templo ya está terminado y ya están oficiando dentro del templo, sucedió esto con el tiempo, mira, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. El pueblo ha avanzado hacia adelante en la reconstrucción del templo, pero ahora parece que están, después de años, otra vez como en retroceso, ¿verdad? Nos recuerda un poquito a la historia del libro de los jueces. Se levantaba un rey, un líder para guiar al pueblo de Dios, ¿verdad?, hacia la adoración espiritual del Dios verdadero, y se moría ese líder espiritual, se levantaba alguien más que no enseñaba al pueblo, y parecía, ¿verdad?, que el pueblo de Dios otra vez en reversa, en lugar de ir hacia adelante.
me gustaría que fuéramos como un carro que mi papá tuvo. Recuerdo que un tío se lo prestó a mi papá este vehículo y por alguna razón se le descompuso la reversa. Y entonces cada que llegábamos a una tienda y nos estacionábamos de frente, pues había que bajarnos todos y pucharla. Yo creo que mi papá se debe acordar. Y cada que me acuerdo es un bonito recuerdo porque todos nuestros hermanos bajábamos y empujábamos la camioneta porque no tenía reversa. Pero lo bueno es que el carro siempre tenía para adelante. Y era mucho más importante que tuviera para adelante a que tuviera para atrás, ¿verdad? Porque si se descompusiera para adelante y solo trabajara para atrás, es muy difícil manejar de reversa, ¿verdad? En las calles. ¿Te imaginas cómo sería manejar de reversa? Para mantenerte parejo con los puros retrovisores, el del centro y los dos retrovisores de los costados. ¿Cómo le harías para manejar? Entonces el pueblo de Dios debería de ir para adelante porque ya restableció ciertas cosas en la vida espiritual, pero ¿por qué ahora se encuentran otra vez de reversa? Bueno, porque la realidad es que nadie puede practicar nuestra disciplina espiritual que nos toca a nosotros personalmente. El único que puede practicar la disciplina espiritual que Dios te ha dejado a ti eres tú. Tú no puedes crecer cuando otro está creciendo. Te va a influenciar, pero no necesariamente porque otro creyente está creciendo en el conocimiento de la palabra, en la memorización de la palabra, en traer la palabra a su mente constantemente. Puede ser de influencia para ti, pero no necesariamente su disciplina de esa persona es tu disciplina. La disciplina sí tiene un costo, tiene un sacrificio. La salvación no. Pero la disciplina espiritual, hermano, te va a costar todo lo que tienes. Hay veces. A muchos nos va a costar dinero invertir en a lo mejor un buen libro que me enseñe la Biblia. Para muchos de nosotros va a ser invertir tal vez, no tengo tiempo en el trabajo, tal vez va a invertir desvelarte un poco. Tal vez desvelarte un poco más. Porque pareciera que no hay tiempo suficiente en el día para poderte dedicar a la palabra de Dios. Pero déjame decirte que sí tiene un precio el tu poder aprender la disciplina espiritual. Porque nadie lo va a terminar haciendo por ti. Mira lo que sucede con Esdras. ¿Qué se nos dice de Esdras en esta primera sección? Ya es otro rey, aparece otro personaje, Esdras, y se supone que Esdras en capítulo 7 es el que escribió Esdras. Con la única diferencia que Esdras no subió con el primer grupo, sube con el segundo grupo de exiliados, ¿verdad? Que regresan a Jerusalén. Y algo que nos habla la palabra de Dios, o que enfatiza la palabra de Dios en esta primera sección, es que Esdras proviene del linaje del sumo sacerdote, Aarón, hermano de Moisés. ¿Qué importancia tiene esto? Tú debes de recordar que en el Antiguo Testamento nadie que no viniera del linaje de Aarón podía ejercer el sacerdocio. Tú pudieras ser de los que a veces no te parecen las palabras de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué no? ¿Verdad? Hay una razón por la cual Dios lo estableció en el Antiguo Testamento. Nadie que no fuera del linaje del sumo sacerdote Aarón, y de ahí venían los levitas también, la tribu de Leví, que fueron los escogidos para servir dentro del templo. Nadie que no fuera de la tribu de Leví, nadie que no perteneciera, ¿verdad?, a lo que Dios se había establecido dentro de este linaje, podía ejercer el sacerdocio. Entonces podríamos decir, ¿verdad? Bueno, ya la tenía hecha Esdras, ¿verdad? No se puede ser de mejor linaje que ser de ese linaje. Pero déjame decirte que aunque Esdras fuera del linaje del sumo sacerdote, no garantizaba tampoco su vida espiritual, sus ejercicios espirituales cotidianos. A nosotros muchas veces nos pasa así, ¿no? Me gustan algunos comentarios de algunos maestros que han enseñado acerca del costo que se requiere para poder retener la palabra de Dios. Es impresionante el costo que tiene, y tanto así, hermano, que la mayoría de nosotros casi siempre ponemos la excusa que no tenemos una mente capaz de poder retener las cosas. ¿No nos pasa a veces así? Decimos, es que mi mente... Y pueden ser muchas las excusas. Algunos dirán, es que no tuve escuela suficiente. Algunos dirán, es que no se me pega nada. Algunos dirán, es que no nací en la mejor familia, hermano. Yo nací en el campo.
Y en el campo realmente pues no se preocupa uno por estudiar, uno en el campo se preocupa por machetearle, ¿verdad? En el campo, por trabajar duro. Nuestro papá nos enseñó a trabajar y es lo que hay para hacer. Pero déjame decirte que regularmente las excusas que nosotros ponemos revelan mucho la motivación del corazón. Porque al final lo que hace la diferencia es qué estás dispuesto a hacer hoy en cuanto a tu disciplina espiritual. Lo que ya pasó atrás, ya quedó atrás, pero ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para que tu disciplina espiritual sea transformada gradualmente y no se detenga? Dentro de las Escrituras, ¿verdad? En esta primera sección vemos la figura del sumo sacerdote. Nosotros ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Quiero llevarte algunos pasajes. Si tú puedes ir a Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Ya están ahí? Son rápidos. Yo me pasé hasta Pedro. Dice de esta manera: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. En el Antiguo Testamento, hermanos, se ofrecían cada año los animales por los pecados del sacerdote y después por los del pueblo, como aquel pago que representaba el verdadero pago que venía, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera, temporalmente se estaba haciendo un depósito o un pago a crédito hasta que llegara el verdadero pago, ¿verdad? La ira de Dios se detenía sobre de ellos y sobre las naciones, porque continuamente el pueblo de Dios, ¿verdad?, ofrecía ese cordero que representaba a Cristo. Pero nada más lo representaba, no satisfacía completamente la ira de Dios. Porque un animal, hermanos, no nos puede representar, bien lo hemos dicho bastantes veces. Se necesitaba un hombre y se necesitaba un hombre perfecto. Que fuera Dios para poder ser perfecto y que fuera humano para podernos representar perfectamente, como aquel que recibiría el pago por nuestros pecados. Entonces en el Nuevo Testamento vemos la explicación y la aplicación, ¿verdad?, de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. No te tienes que preocupar de cuál linaje vienes ahora, si vienes de buena familia o no. Porque ahora todo aquel que cree en Cristo y ha confiado en Cristo, ¿verdad?, proviene del mejor linaje del cual se puede provenir, que es el linaje de Cristo. El linaje de aquellos que son salvados, el linaje de aquellos que toda su cuenta es saldada, porque Cristo ha pagado por ellos. Pero también el linaje de aquellos que están dispuestos a hacer algo porque consideran su linaje como algo muy importante que Dios les ha dado. Mira, vamos a las Escrituras también, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pasajes como este, mira la aplicación, ¿verdad?, de lo que significa para nosotros considerar cuál es nuestro linaje verdadero, que es Cristo y que es Él como nuestro sumo sacerdote. Pero no solamente Él es sumo sacerdote, nos ha hecho a nosotros sacerdotes también, de una manera muy práctica. Es por eso que la idea de tener sacerdotes ahora y ponerlos al frente de un grupo de personas y decir que ellos son los únicos sacerdotes es algo antibíblico. Como tú has escuchado algunos grupos que siguen con esta idea, ¿verdad?, de que algunos personajes son los que son los sacerdotes y son ellos los que interceden por todo el pueblo, cuando era una idea del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todos los creyentes se convierten en sacerdotes delante de la presencia de Dios. Todos.
de una manera práctica. No ocupas el título, ¿verdad? Ni colgártelo aquí. Pero simboliza mucho con la importancia que tú le das a lo que Cristo ha hecho por ti. Si Cristo te ha salvado, Él te ha hecho de un linaje muy especial, para que nosotros seamos de su posesión y para que nosotros hagamos ciertas cosas. No me voy a enfatizar mucho en este verso. Quiero llevarte a 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Y vas a ver claramente cómo se aplica en la vida personal el ser un sacerdote para cada creyente, para los hombres y para las mujeres. Ponle mucha atención. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles, en fe y en verdad. No sé si pusiste atención a algunas de las cosas en ese capítulo, pero es un excelente ejemplo de lo que un sacerdote hace. Un creyente como sacerdote ora delante de Dios. ¿Y por qué quieres orar delante de Dios? Porque sabes que tienes un sumo sacerdote delante de Dios, que pagó por todos tus pecados y que vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir, para que entonces, por la vida de Él, Dios te dé acceso a su presencia. Entonces no tenemos acceso por nada bueno en nosotros. El acceso lo podemos tener únicamente en la persona de Cristo. Y ¿sabes qué? Dios nos va a escuchar, porque tenemos un sumo sacerdote que perfectamente nos representa delante de Dios. Nota en el versículo 1, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Insistencia en la oración. Una persona que entiende su linaje es una persona que entiende la posición que tiene en Dios y es más perseverante en la oración. Cuando ora tiene más convicción al orar porque sabe que Dios lo va a escuchar. Porque no depende de él, depende de lo que Cristo ha hecho por él y de la creencia que él tiene en Cristo. Y de la convicción que esa persona tiene en Cristo. Hermanos, ¿no es bueno saber que a un verdadero creyente Dios siempre lo va a escuchar, siempre va a prestar atención a sus oraciones? Es muy motivante todo esto para entender, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, con las oraciones. Nota la importancia en orar no solamente por cierto tipo de hombres, sino por todo tipo de hombre. Pablo le dice a Timoteo, oren por los reyes. Obviamente que la oración no está enfatizando que oremos por todo el mundo, porque una oración muy general es muy general, demasiado general y muy poco práctica, ¿verdad? Casi siempre es mejor orar por las personas que conoces y están cerca de ti. Y cada creyente en el mundo puede orar por sus propias autoridades que él conoce. Y cuando tú conoces la vida de una autoridad y lo que está implementando esa autoridad, es más fácil que tengas una carga por la situación que se está viviendo en esa localidad, con ese presidente o con ese gobernador, y que tu oración, ¿verdad?, sea más específica, más sincera, más congruente. Que cuando nuestra oración es demasiado general nada más, ¿no? Padre, te pido por todo el mundo en el nombre de Jesús, amén. Y ya acabaste, ¿no? Se convierte de repente en una oración como muy general, muy seca. Pero cuando tú conoces la necesidad de una persona, y no una persona que necesariamente a lo mejor sea un familiar tuyo, pero una persona que tú conozcas de tu localidad, que no está en la misma posición de autoridad que tú, eres animado, eres ordenado por las Escrituras a que oremos por todo tipo de hombre.
para que podamos vivir como creyentes una vida que le agrada a Dios en el lugar donde estamos. ¿Notas eso? Ese es el trabajo de un sacerdote. Orar constantemente por todo tipo de hombre. Todo tipo de hombre. Por el albañil, por el constructor, por el presidente, por el gobernador, por el arquitecto. Y tú puedes seguir la lista en tu mente. Por todo tipo de hombre, ¿verdad? Y lo interesante es, mira el versículo 5, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay? ¿2? ¿3? ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. Y ese único mediador que tenemos los creyentes fue el que murió y fue el que resucitó y ese que está a la diestra del Padre. Y por eso solamente hay un mediador. No creas la mentira de que hay más mediadores. Entonces, si hay un solo mediador y Él me representa perfectamente del Padre, ¿verdad? ¿Por qué no voy a orar? ¿O por qué a veces faltan ganas, hay veces de querer orar, de dirigirte a Dios? Y de no darle la importancia, ¿verdad?, que tiene este tiempo de oración con Dios. Creo que tiene mucho que ver porque a veces se nos olvida el linaje de donde provenimos. En este caso, el linaje espiritual, que es linaje de Cristo, porque Cristo nos ha comprado a un precio. Eso es lo que miramos en la primera sección, ¿verdad? El linaje de Esdras. Regresemos a Esdras, capítulo 7, versículo 6 en adelante. En la primera sección miramos el linaje de Esdras, pero también nosotros tenemos un linaje. A veces nos puede pasar como a la iglesia de los Corintios, ¿no? ¿Recuerdas que a Corinto Pablo les predica y no muchos eran poderosos ni muchos nobles? Mucha gente que no era importante dentro de la sociedad y el gobierno político de Corinto era la que se estaba convirtiendo mayormente, particularmente en Corinto. Y Pablo los anima diciéndoles, ¿verdad?, que realmente Dios ahí los escogió a ellos, aunque no era nada importante, pero aún así Dios los escogió a ellos. Bueno, vamos a la segunda sección del versículo 6. Lo voy a leer, dice de esta manera. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. La segunda cosa que miramos en este pasaje, hermanos, no es solamente su linaje, pero su preparación. Cuando tú consideras que el linaje que se te ha sido dado, te va a importar más la preparación que tú le das a aquel que te ha dado ese linaje. En este caso, nuestro linaje proviene de Cristo, y como Cristo ahora nos ha hecho su linaje de Él, somos un pueblo especial, un pueblo escogido para ser sacerdotes y orar e interceder por otras personas. También vamos a ser personas que queremos prepararnos en la ley de Dios. Porque como sacerdotes, si no nos preparamos en las palabras de Dios, no vamos a tener qué palabras dirigir a Dios, porque no van a estar ahí esas palabras, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios. Me llama la atención, y este era experto en la ley de Dios. Hermanos, ¿qué se necesita para ser experto en algo? Hay muchas teorías, ¿verdad? Alguien por ahí en internet hace muchos años puso que se necesitan 10,000 horas para ser experto en algo. Otros han puesto se necesitan 1,000 horas de dedicarte a algo para ser experto en algo. Y muchos prefieren el de 1,000 horas, ¿verdad? Porque el de 10,000 horas parece más lejos, ¿verdad?, que el de 1,000 horas. Pero la idea es que muchos allá afuera proponen que si tú haces algo repetidamente por mucho tiempo en tu vida, disciplinadamente, te vas a convertir en una persona experta. Entonces te aseguro que, aunque no sean 1,000 horas o 10,000 horas, todos aquí son expertos en algo. En diferentes trabajos, ya sea con la mente, con el cuerpo, pero cada uno de nosotros ha invertido demasiadas horas en hacer algo. Y nos hemos convertido en ser buenos en lo que hacemos. Pero lo interesante de Esdras es que, mira, él está en Babilonia, versículo 6. ¿Dónde está? En Babilonia. No se encuentra en Jerusalén, está muy lejos de su tierra. Obviamente, él tampoco nació en Jerusalén. Porque para el tiempo que ha pasado, no creo que haya nacido en Jerusalén, y para la edad que posiblemente él tenga aquí, tuvo que haber nacido, ¿verdad?, en Babilonia, crecido en Babilonia. De la misma manera que Daniel, de alguna manera fue llevado joven y creció también en Babilonia, pero fue llevado a la esclavitud joven. Esdras
no solamente está en Babilonia, ¿verdad? Sino también es una persona que tiene un trabajo para el rey. Es una persona que tiene ocupaciones también. Es una persona que no solamente está preparada en la ley de Dios, pero es una persona que está preparada en otras cosas para poder atender a necesidades del rey. Como lo fue también el caso de Nehemías en el libro que sigue de Esdras. Entonces nota esas cosas. Está en Babilonia, como nosotros también estamos en un mundo caído. En un mundo donde la gente no se está preocupando por la palabra de Dios y a veces no es alentado por este mundo que busquemos la palabra de Dios, más bien al contrario. A lo menos que se le dé importancia en este mundo es a la palabra de Dios. A tal grado que muchas veces la palabra de Dios se convierte, ¿verdad?, en aquello que es chocante para mucho de lo que está sucediendo dentro de nuestro sistema de gobierno. Porque obviamente muchas de las cosas que se van a estar enseñando contradicen la palabra de Dios. No solo eso, pero es una persona ocupada. ¿Cómo le habrá hecho, hermanos, Esdras para convertirse en un experto de la ley de Moisés? Aquí es donde viene esa clave que te dije. Que aunque todos tenemos diferentes capacidades, al final hay una clave, y quiero leer de un libro muy interesante que me regalaron. Se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Y el autor es Donald Whitney. No lo he escuchado mucho, pero dice unas cosas muy interesantes. Él dice esto, mira. La realidad es que es posible que usted no sea el problema en absoluto. Y él está hablando acerca de cuando las personas no se convierten en personas que dedican tiempo a la memorización de las Escrituras. Casi siempre cuando alguien habla de la memorización de las Escrituras, es casi como si te dijeran tortura mental, ¿no? Como cuando hemos llegado a la clase, ok, este es el versículo que vamos a aprender y ¡ay!, ¿verdad? Como diciendo, eso no es para mí, hermano, ni nos metamos ahí. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que sí es la disciplina más ignorada y veces dentro del cristianismo, la memorización de las Escrituras. Porque, hermanos, si no te has aprendido un versículo, o por lo menos el sentido del versículo, y no se te viene a la mente, ¿cómo vas a cambiar si ni siquiera te acuerdas del versículo? ¿Cómo lo vas a traer a tu mente si ni siquiera está en tu mente? Como que nos hemos comido ese cuento, ¿verdad? De la experiencia mística, de buscar a Dios místicamente. De buscar a Dios para que nos haga vivir una experiencia emocional sobrenatural, como que si eso resolviera el problema de la falta de la palabra en la mente. Y nos damos cuenta de que no, ¿verdad? Años pasados se vivió una cultura mucho de llevar a las personas a los encuentros, ¿verdad? A los encuentros. Y después de los encuentros, tú sí mirabas a ciertas personas como que estaban progresando en su vida espiritual. Y la pregunta era, ¿por qué esos sí mejoran? ¿Y por qué otros no, verdad? Pero la realidad es que los que mejoraban es porque la palabra de Dios que escucharon en aquel lugar, la siguen memorizando y la siguen aprendiendo. Y la palabra que tal vez escucharon en aquel lugar, la siguen teniendo en su mente todavía. Y regularmente la siguen constantemente, día tras día, semana tras semana, trayendo a la mente. Porque al final, hermanos, el objetivo de la memorización no es la memorización en sí, sino la meditación de la palabra. Ponte a pensar en esto, hermano. ¿Cuánto tiempo manejas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo estás en el trabajo? ¿Cuánto tiempo estás en la casa? Piensa en el momento cuando te vas a dormir y cuando te vas a levantar. ¿En qué piensa la mayoría del tiempo tu mente? El mundo no se diga, lo único que va a pensar es en este mundo, en las posesiones, en los problemas y en las circunstancias de esta vida y nada más. Y el creyente hay veces piensa en la palabra, hay veces no. Hay veces piensa más en los problemas que en la palabra. Y la palabra, hermanos, difícilmente hace su trabajo con que vengas y la escuches un momentito ya en la mañana o una clase. Porque ¿cuánto de lo que yo te estoy hablando del pasaje de Esdras capítulo 7 te vas a acordar esta semana o lo vas a repetir en tu mente después de que te vayas de aquí?
Y si ustedes, cada uno me contestara, sacaríamos una estadística de cuánto realmente se acuerdan de lo que yo les digo. Al final, fíjate lo que dice este autor, que creo que es bíblico. La realidad es que es posible que usted no sea el problema en absoluto, porque tal vez decimos, es que es mi mente y nos desanimamos, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer. O es que porque no tuve suficiente escuela no voy a poder y nos desanimamos. Pero él dice, el problema podría ser simplemente su método. El problema, él dice, no es la capacidad, el problema no es la educación que hemos tenido en un pasado, el problema es el método. ¿A qué se refiere él? Voy a llevarte a un pasaje, Salmos capítulo 1. Mira el método. Al final, la memorización es muy necesaria porque si no, la palabra no está en tu mente, no vas a poder hacer esto. Mira, aquí está la clave secreta para que una vida cristiana crezca y madure y se parezca cada día más a Cristo. Salmos capítulo 1. Muchos de ustedes se lo han de saber de memoria. La pregunta es, ¿cuántas veces la repites en tu mente? ¿Cuánto tiempo está esta palabra durante tu tiempo que vas manejando? ¿Cuántas veces la repites como un disco rayado, decimos? ¿Se acuerdan lo que pasa cuando un disco se raya? Se pausa y se repite otra vez y se queda repitiendo y se queda repitiendo. ¿Cuántas veces la palabra de Dios viene a tu mente? Mira esto. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores? Fíjate lo que dice, ¿dónde está la mente de esta persona? No se detiene en el consejo de los malos, no está su mente ahí. O si viene el pensamiento, no se queda ahí. Miren que está su mente, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad que no dice, y en su ley memoriza de día y de noche? ¿Verdad que no dice así? Dice, y en su ley medita. Y hay una diferencia entre memorización y meditación. Pero la memorización depende y necesita demasiado mucho de su hermana llamada memorización. ¿Sí? La meditación necesita demasiado de su hermana llamada memorización. Pero al final el objetivo no es la memorización en sí, el objetivo es la meditación. Fíjate la experiencia de este hombre, no sé si has escuchado de él, se llama Dawson Trotman. Dawson Trotman es el fundador de la organización cristiana llamada Los Navegantes. Ellos tienen unos excelentes libros que se enfatizan en los libros de la Biblia. Tienen casi todos los libros de la Biblia en pequeños libros de ejercicios para llenar. Hermano, ¿cómo me he quebrado la cabeza por tratar de encontrar un material así en español? Esta semana pasada estaba tratando de pensar si les hablo y ver cómo se le puede hacer para tratar de traducirlos al español. Porque vivimos en una cultura, por lo menos de habla hispana, donde se ha perdido la importancia, ¿verdad?, de la meditación en la palabra de Dios. Pero hay veces porque no sabemos leer, puede ser la razón. Hay veces porque no memorizamos. Porque no repasamos la palabra en nuestra mente y al final el precio que se paga por no pensar en la palabra de Dios continuamente, hermanos, se paga un precio muy alto. ¿Cuál es el precio? No vives la vida bienaventurada a la que Dios te llamó, una vida feliz, gozosa, porque cotidianamente estás pensando en la palabra. Me recordé de un salmo, no recuerdo el salmo que es, pero el salmista dice, ¿verdad? Oh, cuánto amo tu ley. Ese es Salmo 119, pero no recuerdo el versículo. Cuánto amo tu ley, oh Dios, todo el día es ella mi meditación. ¿Entiendes por qué amaba la ley de Dios? Porque todo el día era su meditación. Y entonces la clave secreta para el crecimiento espiritual no necesariamente comienza con la oración. No necesariamente comienza con obedecer muchas áreas de la Escritura en la vida práctica, sino comienza básicamente en la meditación de la palabra de Dios continua en tu mente. ¿Cuánto tiempo pasa tu mente
cada día pensando en las Escrituras. Eso es lo que produce la pasión en el corazón, hermanos. Y ese es el tipo de experiencia que yo como pastor deseo para cada uno de ustedes. Que haya pasión en tu corazón para hacer cosas, porque la misma palabra de Dios hace que tu corazón arda. Dawson Trotman, el fundador de esta organización, se convirtió a la fe en Cristo en el año 1926. Empezó a memorizar un versículo bíblico al día. En esa época, él siendo un trailero, como nuestro hermano Iván, ¿verdad? Que él conoce de este trabajo. Él conducía un camión para una maderera de Los Ángeles. Mientras conducía por la ciudad, se dedicaba al versículo de ese día. Durante los primeros 3 años de su vida cristiana, memorizó sus primeros 1000 versículos. Eso a mí me motiva, hermanos. Hermanos, si él se aprendió 1000 en 3 años, yo por lo menos puedo aprender 5 en un año. ¿O no? Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos 1, ¿verdad? Al mes, no sé. Pero al final de cuentas, aquí tenemos la clave para la fortaleza espiritual en la vida de aquellos que Cristo ha comprado, ¿verdad? Para salvarlos. ¿Cuánto tiempo pasan meditando las Escrituras? Voy a pasar otra vez a Esdras, seguimos ahí para avanzar. Podemos hablar de muchas técnicas, pero no nos da el tiempo. Espero que te haya dado con este ejemplo suficiente motivación del por qué la palabra debe estar en tu mente. Él era experto en la ley de Moisés que el Señor Dios había dado. La ley fue dada a Moisés de parte de Dios. Y lo interesante es que el rey Artajerjes no era un creyente y le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Nota la relación, la mano de Dios sobre la vida de Esdras por el tiempo que él pasaba en la palabra de Dios meditándola. Él meditando en la palabra de Dios y la mano de Dios en su soberanía sobre la vida de él. Que cuando él le pide al rey que lo deje subir a Jerusalén a seguir ayudando a la edificación de la vida espiritual del pueblo de Dios, dice que este rey, ¿verdad?, le concedió. Hermanos, no era tan fácil obtener algo del rey. El rey es como cualquier otro ser humano que tiene sus pecados, sus caprichos, toma sus propias decisiones, tiene sus propios planes. Y no era tan fácil obtener una respuesta del rey, pero qué interesantes son estas figuras, ¿verdad? De alguna manera el rey lo vemos tipificado, ¿verdad?, también en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos acercamos como sacerdotes a orar, a pedir, y Él nos contesta, ¿verdad? Pero nos contesta porque su mano está sobre de nosotros, porque la palabra está aquí constantemente, de día y de noche. Y cuando abrimos nuestra boca, hablamos su palabra, pedimos conforme a la palabra de Dios. Esa es la segunda cosa que observo en este pasaje, hermanos. La primera sección es su linaje. La segunda sección es su preparación. Y la clave en la preparación, hermanos, es ¿qué hacemos para poder pensar repetidamente en la Biblia en nuestra mente? Ya sea que lo repita a través de un audio por el teléfono, ya sea que lo repita a través de un pequeño cartuloncito o cartón que tú cortes y escribas la palabra, ya sea que te entre por los ojos, ya sea que te entre por los oídos, pero la palabra, hermano, necesita estar en nuestra mente y voluntariamente traerla a la mente. ¿Te imaginas levantarte y decir, ay, qué versículo, y lo traes a la mente? Tu día va a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque piensas en la palabra. La palabra te motiva, la palabra te estimula. Imagínate, te vas a dormir y en lugar de estar pensando en los problemas, la palabra de Dios. Oh Señor, cuánto amo tu ley, porque todo el día es mi meditación. Señor, cuánto amo tu ley. Y después de unas 30 veces repitiéndolo en tu mente, a lo mejor te quedaste dormido, pero ejercitaste tu alma en retener la palabra de Dios y en meditarla. La tercera sección va a ir desde el versículo 7 hasta el versículo 10, hermanos. Y la tercera sección trata acerca de su viaje, el viaje de Esdras, el sacrificio que él estuvo dispuesto a hacer, ¿verdad?, por su linaje, por su preparación, y ahora viene su esfuerzo. Versículo 7 en adelante, también algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Miras las personas que subieron, ¿verdad? No subió cualquier persona, subieron algunas personas también
que tenían que ver con el linaje también, ¿verdad?, del sacerdote, para poder hacer un trabajo específico dentro del templo. O sea que no solamente importa que tú subas en tu vida espiritual, pero también cuántas personas también alrededor tuyo están subiendo. ¿A quién estás motivando tú a la palabra de Dios? Si tú ya aprendiste a meditar la palabra de Dios y has vivido la experiencia de lo que es meditar en un versículo todo el día, se lo vas a querer compartir a alguien. Hermano, mira, aquí está la clave. Te lo aseguro, aquí está la clave. La clave no es un culto avivado. La clave no es correr en el servicio, no es brincar. La clave no es gritar, la clave es cuánto tiempo está la palabra de Dios cada día en tus pensamientos. Y entonces, Él no sube solo, sube otro grupo de personas y ellos son el segundo grupo. El primer grupo ya subió y el primer grupo, de alguna manera, por el liderazgo, ya se enfrió. Y ahora vemos otro grupo subiendo. ¿Cuántos de ustedes van a ser como ese segundo grupo, verdad? Que de repente a lo mejor ya nos enfriamos en nuestra vida espiritual y que necesitamos otra vez subir y conectarnos con la experiencia continua de la meditación de la palabra. Versículo 8 y hasta el 9. Y él llegó a Jerusalén en el 5º mes. Era el año 7º del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes 5º llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Rápidamente, noten el versículo 6, la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Versículo 8, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Y versículo 28 del capítulo 7, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre de mí, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Miras constantemente la mano bondadosa de Dios sobre de él y sobre el grupo que está subiendo. Hermanos, si nosotros queremos la mano bondadosa de Dios, la mano bondadosa de Dios actuando a favor de su pueblo, para que se cumpla el plan de Dios para nuestras vidas, en que espiritualmente maduremos más e influenciemos a otras personas con el Evangelio, necesitamos no despegarnos de la meditación continua de la palabra. Es muy básico y es muy esencial, hermano. Nota las fechas, el 7º año, nota el día que salió, es el primer día del mes primero, y llegaron finalmente a Jerusalén el primer día del mes 5º. Se nos dan detalles de los años para que comprendamos más o menos cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Desde Darío hasta Artajerjes y lo que había pasado con esa generación. Y exactamente cuándo fue que subió este segundo grupo y los efectos que comenzaron a suceder, porque había un hombre que le importó meditar en la palabra de Dios. De ahí vinieron los cambios. Nota que pasaron 4 meses. 4 meses pasaron en el viaje. No se nos dice nada del viaje. Pero el número 4 en la Biblia es muy interesante, ¿no? Jesús ayuna 40 días y 40 noches y es tentado por esa misma cantidad de días. En el Antiguo Testamento el profeta Elías, por miedo, huye, ¿verdad? Y con una comida que Dios le da es fortalecido para caminar 40 días y 40 noches. Curiosamente el número 4, ya sea 40, 400 o 4, siempre aparece en momentos de prueba, en momentos de viaje de prueba. Entonces para Esdras este viaje es una prueba, no iba a ser fácil. Piensa en la comida, piensa en la carga, piensa en las casas de lona o de animal, no sé cómo las construían ellos, para donde tenían que descansar y tomar refugio. Eran aproximadamente, hermanos, solamente 800 kilómetros. Cada ser humano camina a un promedio de 3 kilómetros por hora. Entonces saca la cuenta en tu casa, ¿verdad? No era para que se tardaran 4 meses, pero oye, no es nada más caminar, ¿verdad? Es tomar agua, tomar alimento, descansar, tus pies, tu cuerpo, el estado físico de tu cuerpo, el estado emocional, el cansancio de la mente, las cosas que te vas llevando, cuántos van. Pero la idea es que ellos pudieron salir y pudieron llegar porque la mano del Señor estaba sobre ellos.
el Señor Jesucristo fue tentado, ayunó como hombre, hizo algo sobrenatural que ningún hombre podría hacer, no comer ni probar agua por 40 días y por 40 noches. Hermanos, nadie puede hacer eso. Inténtale una semana. Se te van a pegar tus intestinos y a lo mejor algunos otros duren más, no sé. Pero algo milagroso con el Señor. Pero mira, cada que el tentador probó al Señor y se acercó a Él, Satanás no vino con artes mágicas. ¿Qué hizo Satanás? Le habló una mentira. Y el Señor Jesucristo no le dijo, Satanás, vete de aquí, o te reprendo, ¿verdad?, en el nombre del Padre. Y salió corriendo Satanás. Te voy a decir lo que hizo el Señor Jesucristo. Le contestó con los versículos memorizados que te sabía del Antiguo Testamento. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús aprendió a memorizar. Jesús retuvo la palabra de Dios y la habló, la enseñó. Y en su momento de prueba, ¿sabes qué hizo? Agarró lo que sabía, almacenado en su alma, y lo sacó. Satanás, no pierdas tu tiempo. Esto es lo que dice la palabra. Y ahí va el terco de Satanás. Y el Señor le contesta otra vez con otro versículo de Deuteronomio. Y este terco insiste, y la tercera vez, pero más astutamente el diablo la tercera vez agarra un versículo aplicando mal el contexto, explicándolo mal. Y ya me imagino a Jesús como diciendo, ¿verdad? Lo que el versículo significa es realmente esto, ¿verdad? Y otra vez agarra otra porción de un salmo y le contesta la tercera vez. ¿Sabes qué sucedió la tercera vez que le contestó? Satanás se fue. Porque esa es la verdadera lucha espiritual, hermanos. Saber la palabra, memorizarla, aprenderla y sacarla y traerla a tu mente cada que puedas y hablarla y compartirla. Esa es la verdadera lucha espiritual. Pero hay veces en la televisión se nos vende otra cosa, ¿verdad? Se nos venden otras estrategias humanas cuando la clave para la vida espiritual es la meditación de las Escrituras. ¿Cuánto sabes de la palabra de Dios? ¿Y cuánto hace que arda tu corazón? Cierro con este versículo 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón, nota esas palabras, dedicó. Ya que Esdras, la mano de Dios estaba sobre de él, ya que él dedicó su corazón. Aquí la palabra corazón se puede referir a su alma también. Ya que Esdras dedicó su corazón a estudiar la ley. Su trabajo de Esdras era ser un escriba. ¿Sabes qué hacía un escriba? Escribir. ¿Sabes qué escribía un escriba? Hacía copias de los documentos que ellos tenían como palabra de Dios. ¿Te imaginas escribiendo? ¿Dónde tenía la palabra ya él? De tantas copias que él hacía de la palabra de Dios. En la mente estaban. Sé como un escriba. Siéntate y comienza a escribirlo como si estuvieras en la secundaria. Porque no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo repites y lo repites. Y después, ok, ¿qué significa? Que no solamente la comida física le da vida a mi cuerpo físico. Hay un alimento que he descuidado, que es el más importante, el espiritual. Y entonces se dedicó su corazón a estudiar. ¿Sabes por qué muchas veces no la practicamos? Dice aquí que se dedicó a estudiar y a practicar. ¿Por qué Esdras quería practicar? ¿Por qué se le daba la práctica? Porque repetía y meditaba constantemente en la palabra. ¿Notas eso? La práctica siempre va a seguir a la meditación de un corazón que arde en la palabra de Dios. Siempre, no al revés. Y la última dice, y a enseñar. Es por eso que le titulamos en esta mañana este mensaje, ¿verdad? Estudia, practica y enseña. Pero la clave es la meditación de la palabra. ¿Cuánto tiempo está la palabra en tu alma? Porque Cristo ya hizo lo que Él tenía que hacer. Murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Pero ahora Él nos llama a que seamos personas, ¿verdad?, que nos dedicamos. ¿Qué vas a hacer, iglesia, esta semana para dedicarte a la palabra de Dios a pesar de todo lo que tengas que hacer? Tú, hombre, sé hombre y dedícale tiempo a la palabra. Y tú, mujer, sé mujer y dedícale tiempo a la palabra. Eso es a lo que creo que nos llama el Señor esta semana a través de Esdras capítulo 7. ¿Podemos ponernos de pie?
Y yo le doy gracias a Dios por nuestras vidas y por la palabra de Dios que escuchamos esta mañana. Padre, gracias. Gracias por las Escrituras, Señor. Gracias por la vida de Esdras. Gracias por enseñarnos acerca de su linaje, acerca de su preparación y acerca de su viaje. Que muchas veces se nos olvida, pero vamos a ser probados en esta vida. Jesucristo habló acerca de la aflicción que se vive en este mundo, pero Él dijo, confiad en mí. Y sabemos que Él venció al mundo porque Él confió en la palabra de Dios, meditó la palabra de Dios, memorizó la palabra de Dios y la traía constantemente a su mente, al grado que Él mismo la pudo utilizar cuando fue necesaria. Gracias, Padre, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la vida que Él ha puesto, Señor, como el sacrificio por todos nuestros pecados, pero también gracias porque Él es el ejemplo nuestro para enseñarnos cómo aplicar la palabra. Señor, que esta semana podamos practicar la meditación y que podamos hacerle caso a su hermana, la memorización, Señor. Te lo pido, Señor, no sé qué necesite suceder, pero te pido por ese milagro, Señor, en nuestras vidas. Somos tan débiles, Señor. Somos tan incapaces en nuestras propias fuerzas, tenemos muchas excusas, Señor, y necesitamos que derribes los argumentos y las excusas de cada uno. Porque verdaderamente queremos ser personas que tu mano está sobre nosotros, porque nos preparamos con la palabra, le dedicamos tiempo, invertimos tiempo. Ayúdanos a invertir tiempo mientras manejamos, ayúdanos a invertir tiempo mientras trabajamos. Ayúdanos a invertir tiempo mientras nos dormimos, mientras nos levantamos. Padre, por favor, despierta a esta iglesia, despierta a este grupo, despierta a la iglesia en inglés, despierta a esta generación, Señor, para que entiendan dónde se encuentra la clave del crecimiento en la vida espiritual y es en la meditación de día y de noche. Queremos ser como ese árbol plantado junto a las corrientes que está junto a las corrientes del agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón una vez más se dedique, Señor. Derriba nuestros argumentos, derriba nuestras excusas, derriba lo que sea, Señor. Trata con nosotros, por favor. Trata con nosotros. Es ahí donde necesita surgir un cambio. El problema no es esta vida, el problema no es mi trabajo que tengo, mi problema no son todas las responsabilidades que tengo, mi problema es que no he amado tu palabra y que no le he dedicado el tiempo a tu palabra. Pero sabemos que eres un Dios de misericordia porque no nos salvas por la memorización, ni tampoco nos salvas por la meditación que hacemos de tu palabra. Antes bien, en gratitud, en amor, queremos amar a aquel que nos salvó. Gracias, Señor, por esta palabra en Esdras capítulo 7. Amén.